Bueno, continuando entonces un poco con lo que estuvimos hablando anteriormente, estamos haciendo una intro general a todas las cosas básicas del transporte. La clase pasada estuvimos repasando un poco las diferencias entre un transporte pasivo y activo, donde siempre el punto clave acá, acuérdense por favor, de que primero hay que saber esta clasificación básica entre transporte activo y pasivo, fundamental, empezar por ahí, ¿sí? Eh, la diferencia en... Recuerden que para que se ejecute un traslado de sustancias siempre tiene que haber diferencias de cantidades, diferencias de concentraciones entre ambos lados de la membrana, ¿sí? La distribución de sustancias a un lado y al otro de la membrana se daba de esta manera, ¿sí? Les presenté cuáles eran los principales componentes que estaban dentro y fuera de la célula en predominio. Es fundamental acordarse eso, ¿sí? Para poder clasificar justamente a los transportes en transporte pasivo y transporte activo. Dijimos, básicamente, la diferencia entre un transporte pasivo y activo iba a estar dado por estas diferencias que vemos acá, ¿sí? El otro día las repasamos bien, ¿sí? Estuvimos viendo que en un transporte pasivo lo característico es que cuando se quiere hacer un transporte pasivo, la célula va a estar tratando de las diferencias que hayan entre un lado y el otro, la membrana va a tratar de disminuirlas, ¿sí? Porque justamente al mover desde una zona de mayor concentración a una de menor, justamente trata de compensar esa menor concentración de un lado y la mayor del otro para darle al que tiene menos, digamos, ¿sí? Pasar la sustancia hacia el lugar donde haya menos y de esa manera esa diferencia que hay entre un lado y el otro disminuya, ¿sí? Este transporte pasivo se ejecuta de mayor a menor, entonces concentración a favor de gradiente o también dicho gradiente abajo, son procesos que ocurren de manera espontánea, ya que en los transportes pasivos lo que mueve principalmente a la sustancia es la misma energía cinética, energía del movimiento de las sustancias que impulsan a que se realice en esta dirección, desde donde hay más a donde hay menos. Eso es lo que se conoce como una difusión que les comentaba yo. Los transportes pasivos se manejan por difusión, tratando de hacer que se equilibren las concentraciones de sustancias a ambos lados de la membrana. Y obviamente este proceso no gasta energía. En un transporte activo, en cambio, ocurre todo lo contrario. Siempre no miren si entra o si sale, siempre piensen en dónde hay más y dónde hay menos de la sustancia para poder clasificarlo como pasivo y activo. En este caso estamos viendo que el traslado ocurre desde donde hay menos de esa sustancia a donde hay más de esa sustancia. Ya de por sí hay una diferencia entre un espacio y el otro. Y si estamos moviendo de donde hay menos a donde ya hay más, estamos haciendo que esa diferencia se amplíe más aún, ¿sí? No busca equilibrar las concentraciones como el transporte pasivo, sino que al contrario, aleja más aún las diferencias en concentraciones entre un espacio y otro. Se produce gradiente en contra, gradiente o gradiente arriba, es un proceso no espontáneo y que conlleva un gasto energético. O sea que en el dibujo de arriba tenemos un transporte pasivo, ¿sí? En el dibujo de arriba tenemos un transporte de tipo pasivo, mientras que en el dibujo de abajo tenemos un ejemplo de cómo se ejecutaría un transporte activo. Esto todos tienen bien en claro, ¿no? Sí, Cris. Bien, primer cosa importante es esa, ¿sí? Primero vamos a lo básico, primero vamos a la primer parte del cuadro de los transportes, clasificar, saber clasificar cuándo un transporte es pasivo y cuándo es activo, ¿sí?
Otra cosita que estuvimos hablando la clase pasada. Nos metimos más de lleno en la parte de los transportes pasivos, nos metimos más de lleno en la parte de los transportes pasivos que ocurren mediante una difusión, y ahí vimos que los transportes activos se podían ejecutar de dos maneras: por difusión simple y por difusión facilitada. Recuerden que ambos van a tener características de un transporte pasivo porque son una subclasificación del transporte pasivo. O sea que otra vez en ambos casos estamos hablando de transportes que se ejecutan a favor de gradiente, de forma espontánea y sin gasto de energía. Pero, ¿qué es lo que me permite distinguir principalmente a una difusión simple de una facilitada? Una tenía que ver con el uso o no de proteína. Primero que nada, díganme ustedes cuál usaba proteína y cuál no. Proteína usada la facilitada. Proteína ocupada la facilitada, la difusión simple no utiliza proteínas para realizar el transporte. ¿Y qué otra cosa teníamos que tener en cuenta acá a la hora de decidir si es difusión simple o facilitada? Las características de la sustancia a transportar, chicos. Eso, la necesidad o no de proteínas va a estar dado principalmente por las características de la sustancia que tengamos que transportar. Es decir, el tamaño, la solubilidad y la carga. Un tamaño pequeños liposolubles o hidrofóbicas y sin carga eléctrica son condiciones que favorecen el traslado de una sustancia. ¿Por qué? ¿En quién tenemos que pensar para pensar en características favorecedoras? Tenemos que pensar en con quién se tendría que llevar bien. Con la membrana Con la plasmática. cola de los fosfolípidos. Con el centro donde se encuentran las colas de los fosfolípidos, con el centro de la bicapa, básicamente tenemos que pensar cuáles son las características favorecedoras. Van a estar dados por cuáles se lleven mejor con ese centro hidrofóbico, que es el sector más difícil de atravesar de la membrana. ¿Sí o no? Si las características de la sustancia hacen que eso se lleve bien, o sea, lo más parecido al centro de la bicapa, eso va a hacer justamente que no sea necesario la utilización de proteínas. ¿Cuándo utilizamos proteínas para ejecutar un transporte pasivo? Cuando las sustancias tienen tamaño grande, son hidrofílicas y tienen carga eléctrica. Tres cosas que no se llevan bien con el centro hidrofóbico de la bicapa. ¿Todos van siguiendo bien esto? Estoy repasando de forma rapidita lo que dijimos el otro día para asegurarme de que estén entendiendo bien esto. Estas son las cosas más claves del transporte. Y si tenemos que repasar varias veces para que se entienda, y así lo vamos a hacer, pero necesito que esto quede bien sabido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ¿Todos siguen bien esto? sí, Cris. Sí. Sí, Cris. Bueno, perfecto. Entonces, si yo en un verdadero falso les pongo, ¿no? Si yo en un verdadero falso le pongo, los transportes pasivos pueden ser realizados con y sin ayuda de proteínas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La difusión simple se hace sin proteína, la difusión La facilitada facilitada se también. hace con proteína. Quiero que analicen las cosas dichas de otra manera, ¿sí? Que le cambien lo que ustedes aprendieron, que le cambien la forma de decir lo que ustedes aprendieron, no tiene que marearlos a ustedes a la hora de contestar. Piensen, si a ustedes les dan una pregunta de ese tipo, los transportes pasivos se pueden realizar con ayuda o sin ayuda de proteínas. Analicen el cuadro. Transporte pasivo, ¿en qué se dividía? Difusión simple y difusión facilitada. Cristian me dijo que la simple no lleva proteína porque las sustancias pasan libremente entre los fosfolípidos. La difusión facilitada, las sustancias que voy a atravesar no pueden pasar por el centro hidrofóbico, entonces ahí recurren a una proteína. Entonces, es verdadero.
¿Estamos de acuerdo? ¿Todos se ubican bien en esto? Sí, Bien. Sí, sí. Un transporte pasivo puede ser realizado con o sin ayuda de proteína, dependiendo de las características de la sustancia que quiero transportar. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero también. ¿Sí? Verdadero también. Perfecto. No hablamos todavía de los transportes activos. ¿Sí? Todavía no nos metimos a hablar de los transportes activos, pero les voy adelantando. Mientras que los transportes pasivos pueden ser realizados sin ayuda de proteínas o con ayuda de proteínas, ¿sí? Mientras que el transporte pasivo puede ser realizado sin ayuda de proteína y con ayuda de proteínas, los transportes activos, acá tenemos una subdivisión que tenemos transportes acoplados o también llamadas permeasas activas y bombas. No hablamos todavía de esto, ¿sí? Pero quiero que ya vayan captando una diferencia fundamental acá. Los transportes acoplados se realizan con proteínas y las bombas también son proteínas. Las bombas también son proteínas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decirles con esto es que mientras que los transportes pasivos se pueden ejecutar sin ayuda de proteína o con ayuda de proteínas, los transportes activos siempre son dependientes de proteína. Agregamos una información nueva, ¿eh? Agregamos una información nueva. Los transportes pasivos se pueden hacer con o sin proteína, dependiendo de las características de la sustancia que tengamos que mover hasta el otro lado de la membrana. Los transportes activos siempre requieren de la ayuda de una proteína. ¿Todos bien hasta acá? Sí. Sí, Bien. Sí, Cris. ¿Cómo eran las características de la sustancia a transportar en una difusión simple? ¿Cómo se esperaban que fueran las sustancias a transportar en una difusión simple? Pequeña. Pequeñas, Pequeña, hidrofóbicas y sin hidrofóbico carga. liposoluble y sin carga. Ujú. ¿Cómo se esperaría que sean? ¿Se tienen que cumplir necesariamente las tres? No. No, ¿Y qué sustancias se pueden mover? ¿Qué elementos se pueden mover por difusión simple? ¿Qué ejemplos se acuerdan? Agua. Agua. ¿Cómo se llama la Transporte de difusión gases. simple de agua? Ósmosis. Bueno, ósmosis, Ósmosis. Ajá. ¿Qué más? las gases, hormonas, Las hormonas. Ajá. ¿Qué más? oxígeno. Oxígeno. ¿Qué más? Dióxido de carbono. Ajá. ¿Qué más? Sodio. ¿Eh? Sodio. Sodio. No, No, nada que ver. Perdón. no, Estoy pues ya los, es más pensando, grandote. estoy pensando en la. Los iones es por difusión facilitada. ¿Qué más? los fármacos, Fármacos, monóxido de carbono, urea, ¿sí? Glicerol, los alcoholes. Los alcoholes también se ingresan, se trasladan por difusión simple, ¿sí? Les mostraba los ejemplos de sustancias en este esquema, ¿sí? Acá veíamos las sustancias que se podían mover por difusión simple. Oxígeno, dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, glicerol, urea, nitrógeno, hormonas, fármacos. Acá está todo lo que me estaban diciendo recién de la difusión simple. Miren acá, este dibujo es para mostrar ejemplos de qué tipo de difusión.
¿Qué tipo de difusión ven acá? Simple. Simple, porque son los Simple. gases. Los gases se mueven por difusión simple, ¿sí? El traslado de gases es un buen ejemplo de difusión simple. Es verdadero eso también. Cuando nosotros, más adelante, igual esto ya les comenté al comienzo, ¿se acuerdan las primeras clases que yo les dije que teníamos que básicamente trasladar hacia la sangre nutrientes que vienen del aparato digestivo, los nutrientes que vienen del aparato digestivo y el oxígeno que viene del aparato respiratorio tenían que viajar a la sangre y la sangre era la que se encargaba de llevarlos a distribuir por toda la célula. La sangre es el mejor vehículo de distribución corporal, chicos. Entonces, cuando vos comes un alimento, llega hasta tu intestino, eso se absorbe y dice, bueno, dale, listo, a la sangre. Volcó los nutrientes a la sangre. Más adelante vamos a ver eso también. En transporte también. El oxígeno no entra por el aparato digestivo. Puede llegar a entrar algo de aire por el aparato digestivo cuando estamos comiendo muy rápido, ¿sí? Pero el aire tiene que entrar por la vía respiratoria. Atraviesa fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y llega a los pulmones. ¿Sí? Cuando llegamos a los pulmones están formados, les voy a mostrar acá, a ver si aparece para que lo vean un poquito. Poquito mejor. Les voy a mostrar cómo en los pulmones vamos a tener un conjunto de globitos, así como lo ven acá. Estos son los globitos, fíjense que ahí se van a estar contactando con la sangre. Este es el vaso sanguíneo. Esos globitos van a tratar de contactarse con la sangre, ¿sí? En los pulmones vamos a encontrarnos con estos globos. Acá no se los ven bien, pero esos pulmones van a estar llenos de globos, ¿sí? Millones y millones de globitos que son los alveolos, ¿sí? Acá se ve el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Después, llegado el momento de anatomía, también lo vamos a estudiar a esto, ¿sí? Las diferencias entre los pulmones. Ahí se ven, fíjense cómo la tráquea se divide en bronquios y los bronquios se van introduciendo al interior del pulmón. Los bronquios se van dividiendo cada vez en más ramas. Es como un árbol, chicos. A esto de hecho le suelen llamar árbol bronquial, a la bifurcación de los bronquios. Escúchenme un poquito. La tráquea viene así como una sola. Se divide en dos bronquios principales, o bronquios fuente, o bronquios cepa. Eso es anatómico, no importa ahora. Pero fíjense, el bronquio, la tráquea se divide en dos bronquios, ¿sí? Los bronquios principales o bronquios cepa. Y esos bronquios, miren, se dividen en dos. A su vez, esto no lo muestra bien del todo acá, pero siempre se va a estar dividiendo en dos, en dos. Estos se dividen a su vez en dos, y estos se dividen en dos, y estos se dividen en dos, y cada uno se divide en dos, y otro se divide en dos, y este se divide en dos, y este se divide en dos, y así siempre en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. ¿Sí? Cada ramificación que se genera surge como una bifurcación. Se divide en dos, siempre en dos. Entonces estas bifurcaciones, estas ramificaciones que se van produciendo, se llaman dicotomías. ¿Sí? Dicotomías. Van a haber aproximadamente un total, desde la primera, que es la de la tráquea en los bronquios principales, ¿sí? Van a haber una cierta cantidad de dicotomías, ¿sí? Van a haber una cierta cantidad de dicotomías, fíjense, 23 dicotomías totales,
O sea, 23 veces eso de que se divida en dos y que cada una se divida en dos. Imagínense el árbol que se forma, ¿sí? Y al final de todo eso, todas esas ramificaciones se van a estar contactando con estos globitos que ven acá, que son los alveolos pulmonares. Hasta ahí tiene que llegar el oxígeno, chicos. Hasta los alveolos tienen que llegar el oxígeno, ¿sí? Y miren, cercano a los alveolos, ¿sí? Que se agrupan así en formas de sacos, que se llaman sacos alveolares, a ese conjunto que ustedes ven, que parece como un racimo de uva, ¿sí? Todos esos sacos alveolares formados por un montón de alveolos van a estar en contacto directo con vasos sanguíneos que van a estar pasando alrededor de ellos. Entonces, desde ese lugar donde los alveolos se conectan con los vasos sanguíneos, desde los alveolos hacia la sangre va a estar pasando el oxígeno, ¿sí? Para que la sangre se cargue de oxígeno y de ahí se encargue, igual que los nutrientes, de distribuirlo por todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien, eso introductorio así a la parte respiratoria, pero tenemos que atravesar todos estos órganos hasta llegar al pulmón para que el oxígeno ingrese hacia la zona alveolar. En la zona alveolar, chicos, en la zona alveolar, el oxígeno va a estar en altas concentraciones. Y desde los alveolos pasa hacia la sangre, donde hay una menor concentración de oxígeno, en comparación a lo que hay dentro de los alveolos. Entonces, si estamos pasando de mayor a menor concentración y es un gas, ¿qué ocurre acá para pasar desde los alveolos hacia la sangre? ¿Qué tipo de transporte? Pasivo. Transporte pasivo, ¿y de qué tipo? Simple, difusión Simple. simple. Difusión simple. Una vez que vos llevaste el oxígeno hacia la sangre, estaba baja la concentración de oxígeno, pero si llevas de más a donde hay menos, ahora empieza a aumentar la cantidad de oxígeno. Vas bajando la cantidad de oxígeno del alveolo, vas subiendo la cantidad de oxígeno de la sangre, ¿sí? Para tratar de equilibrar un poco las concentraciones. Siempre se mantiene más elevado en el alveolo que en la sangre, pero al pasar desde el alveolo hacia la sangre, un transporte alveolo sanguíneo o alveolo capilar, porque son capilares sanguíneos, ¿sí? El transporte alveolo capilar es por difusión simple, baja la cantidad de oxígeno del alveolo, sube la del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces esto que estaba abajo queda un poco más elevado. Esa sangre dice, bueno, listo, ya me cargué el oxígeno, a distribuirlo por todo el cuerpo. En la medida que la sangre va recorriendo todo nuestro cuerpo, ese oxígeno que ingresó a los vasos sanguíneos, ahora le toca ingresar al interior de la célula, donde la concentración de oxígeno es baja también. Pero ustedes dirán, pero en la sangre ya era baja y en la célula también es baja. ¿Cómo hacemos para saber para dónde va? Acuérdense que desde el alveolo se pasó oxígeno a la sangre, o sea que por más que siga en menor cantidad que el alveolo, la cantidad de oxígeno en la sangre aumentó un poco, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener mayor cantidad de oxígeno? ¿La sangre o la célula? La sangre. La sangre. Y si está ingresando a la célula, chicos, ya me está diciendo eso, es importante que la célula sea la que siempre tiene menor cantidad de oxígeno en comparación a la sangre y a los alveolos, para que el oxígeno pueda entrar. La célula se tiene que hacer la pobrecita, la que no tiene oxígeno, para que la sangre se lo pase hacia el interior. Es fundamental que la concentración de oxígeno en la célula sea más baja que la sangre, porque si no el oxígeno no va a querer entrar, va a querer salir en todo caso. Si la célula tuviera más oxígeno
que la sangre, el oxígeno va a querer mandarse a mudar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Siempre tiene que haber menos oxígeno dentro de la célula que afuera, que en la sangre, para que el oxígeno quiera ingresar por difusión simple. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en nuestro cuadro, ¿qué les dije yo? ¿Dónde predominaba el oxígeno? Fuera de la célula. Entonces el oxígeno, por naturaleza espontánea, ¿qué va a querer hacer? Entrar a la célula. Entrar a la célula. Entonces, así como pasó en los alvéolos, para pasar hacia la sangre, que pasó por difusión simple, ahora cuando el oxígeno tenga que pasar hacia el interior de la célula, también lo hace por difusión simple. ¿Con ayuda o sin ayuda de proteínas? Sin ayuda. Sin ayuda de proteínas. Necesito que me vayan diciendo si ustedes van entendiendo, ¿sí? Necesito que me digan que si ustedes van entendiendo bien esto, porque esto es un tema principal de biología. Necesito que nos aseguremos que esto se esté entendiendo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, que Sí. Sí. Bien. Los que no hablan, por favor, por lo menos escríbanme de vez en cuando. Sí, sí, estúpido, sí, estamos entendiendo. Por lo menos algo, díganme, para asegurarme. Bueno. Estamos, profe, estamos. Bien, 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 bien. Yo no quiero dejar bache en esto. No quiero dejar bache en esto porque sé que si no lo saben bien, van a ir a pifiar varios puntos. Transporte siempre entra. No es que, bueno, capaz que este tema se tome. No, este tema siempre se toma. Entonces hay que dominarlo. Aparte que es un tema que ustedes van a tener que volver a estudiar en el segundo cuatrimestre, ya no se los van a explicar. Te van a decir, sí, ¿se acuerdan que en el ingreso ustedes Bueno, estudien ustedes de nuevo, repasen, total, ustedes ya saben esto. Y después en segundo año, otra vez transporte, y en tercer año, otra vez transporte, entonces hay que saber bien, ¿sí? Cosa que después, cuando tengan que repasarlo al tema, sea rapidito, rapidito, y ya está, ya me acordé de todo. Las diferencias básicas entre una difusión simple y facilitada ya tienen que quedar en su cabeza incrustada para siempre. Razonando. Simple no necesita proteína, facilitada sí. Los transportes pasivos con o sin proteína, los transportes activos siempre con proteína. Esas cosas no se pueden ir más de su cabeza. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera el oxígeno ingresa a la célula y ya sabemos que el oxígeno es utilizado por la mitocondria para poder fabricar la energía. Junto con los nutrientes, ingresa a la mitocondria el oxígeno y genera energía de ATP principalmente, o GTP, ¿sí? Y libera como producto desecho dióxido de carbono y agua. Y acá viene la otra parte del proceso del transporte de gases. El dióxido de carbono se genera en gran parte como un producto de desecho de la mitocondria. Entonces, a diferencia del oxígeno que se encontraba bajo dentro de la célula, ahora es esperable que el dióxido de carbono, al ser un producto de desecho mitocondrial, se encuentre en elevadas concentraciones dentro de la célula. ¿Lo habíamos dicho? Sí, lo habíamos dicho. El dióxido de carbono predomina dentro de la célula. Es producida por la propia mitocondria como un elemento de desecho de esa fabricación de energía. ¿Lo habíamos dicho antes? Lo habíamos dicho recontra antes en la primera clase. Cuando en la clase inaugural ustedes veían que las reacciones de autótrofos y heterótrofos era esta, donde los autótrofos consumían dióxido de carbono y agua con presencia de rayos UV, liberando oxígeno y produciendo nutrientes que lo depositan en semillas y en las raíces principalmente o en los frutos, mientras que nosotros, estas son las plantas,
Pero los heterótrofos, nosotros consumimos nutrientes, respiramos oxígeno para generar energía en la mitocondria y liberando dióxido de carbono y agua como desechos. ¿Quién es la que produce estos desechos? Es la propia mitocondria, chicos. Acá se están metiendo los nutrientes a través de la membrana, pero los nutrientes, lo que sean aminoácidos, glucosa, estamos hablando de otro tipo de sustancias ya. ¿Cómo ingresan a la célula los nutrientes? ¿Por difusión simple o facilitada? Facilitada. 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 ¿Y el oxígeno? Simple. 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 Los dos combustibles energéticos para la mitocondria, nutrientes y oxígeno, los nutrientes ingresan por difusión facilitada, mediada por proteína, el oxígeno ingresa por difusión simple, sin proteína, y una vez que ingresan al interior de la célula, a favor de sus gradientes, son llevados hacia la mitocondria para la producción de energía. Entonces, para poder meter los combustibles que van a ser utilizados en la mitocondria, repito, para poder meter los combustibles que van a ser utilizados en la mitocondria, necesitamos entender transporte pasivo. Los nutrientes y el oxígeno ingresan por transporte pasivo a la célula. Una vez que están dentro, son llevados a la mitocondria para que genere energía. Pero la mitocondria libera dióxido de carbono y agua. Y ese dióxido de carbono, entonces, por esa razón, está elevado dentro de la célula, porque la está produciendo en la mitocondria. ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo en lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sí. Ahora que el dióxido de carbono que está elevado en el interior celular quiere salir, esto puede ser tóxico para la célula. Entonces, el dióxido de carbono que se empieza a acumular dentro de la célula, ahora tiene que ir en dirección opuesta a la del oxígeno. El oxígeno venía desde la sangre al interior de la célula. Ahora el dióxido de carbono tiene que salir del interior celular e ir hacia la sangre. Lógicamente, si tiene que ir en dirección hacia la sangre, esto me está indicando que donde hay mayor cantidad de En la dióxido de célula. carbono. En la célula. En la célula va a haber una mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Que dónde? Que en la sangre. Que en la sangre. ¿Sí? Que en la sangre. Entonces, al haber mayor cantidad de dióxido de carbono en la célula más que en la sangre, ¿sí? Esto lleva a que el dióxido de carbono se traslade desde la célula hacia el vaso sanguíneo. La concentración en el vaso sanguíneo es más o menos elevada, pero es más elevada en el interior de la célula. Entonces esto lleva a que, por difusión simple también, el dióxido de carbono quiera salir desde la célula y llevarse hacia el vaso sanguíneo, para tratar de bajar las cantidades que se están produciendo dentro de la célula. Una vez que el dióxido de carbono alcanzó la sangre, la misma sangre se encarga de llevar esa basura, ese desecho, hacia la zona de los pulmones. El dióxido de carbono tiene un metabolismo bastante variado, digamos. No siempre se va a llevar directamente hacia el pulmón. Ahora les voy a contar un poquitito, como para tener una noción, no es porque le vayan a preguntar, pero el dióxido de carbono, entonces, la principal forma de eliminación de nuestro cuerpo es cuando la célula lo produce, es llevado por difusión simple hacia la sangre, ¿sí? Y la sangre se encarga de llevar ese dióxido de carbono principalmente hacia la zona pulmonar. Como en la sangre hay mayor cantidad de dióxido de carbono que en el alveolo, otra vez acá, ¿qué va a pasar? Desde la sangre. Todo el proceso inverso, ¿se entiende, no? Todo lo que hacía el oxígeno ahora es invertido para el dióxido de carbono. Ahora el dióxido de carbono pasa desde los glóbulos rojos de la sangre hacia los alveolos.
donde la concentración es baja. O sea que cuando sale de la célula, hace difusión simple hacia la sangre. Cuando desde la sangre quiere pasar a los alvéolos, también realiza difusión simple. Todo es difusión simple. Todo es por leyes de concentración. Todo está basado en que acá hay más y acá hay menos. Entonces llevemos para allá. Pero ahora hay más acá que allá. Entonces llevemos para allá. ¿Sí? Siempre es de la misma manera. Ahora es en dirección opuesta. Mientras que el oxígeno pasaba de los alvéolos a la sangre y desde la sangre al interior de la célula, ahora el dióxido de carbono hace lo opuesto. Está alto dentro de la célula, va hacia la sangre y desde la sangre va hacia los alvéolos. Una vez que el dióxido de carbono llega a la zona de los alvéolos, yo lo puedo eliminar al exterior mediante la expiración. Me deshago del dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es tomado por las plantas. Ese dióxido de carbono es tomado por las plantas, más agua del ambiente. Lo que yo eliminé es el nutriente de las plantas que yo tengo acá alrededor mío. Yo le estoy nutriendo a la planta también, dándole dióxido de carbono. Yo les tiro un poco de agua y ahí ya tienen sus nutrientes para, con los rayos UV, liberar oxígeno que ahora me va a beneficiar a mí y producirme ciertos nutrientes en el caso de la mayoría de las plantas. ¿Ah? Es lo que vinimos nombrando desde la clase 1, solamente que ahora la explicación es mucho más amplia y lo pueden entender de una forma mucho más compleja. ¿Hasta acá todos me siguen? Sí, Cris. Sí. Sí, Cris. Bien, esa es la principal forma de trasladarse del dióxido de carbono, pero más adelante, ustedes cuando se metan con Matías a la parte de pH, van a saber algo más que les voy a chismosear acá. Si bien la mayoría del dióxido de carbono se traslada unido a la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina estaba dentro del glóbulo rojo y era como una aerosilla que desde los pulmones hasta las células transporta el oxígeno, viene con el oxígeno sentadito en esa hemoglobina y cuando la hemoglobina llega a la célula se suelta el oxígeno hacia el interior de la célula. La célula aprovecha que se liberó ese asiento de la hemoglobina y le dice, ah, bueno, ya que estamos, llévame este dióxido de carbono hasta el pulmón de nuevo. Entonces le larga el dióxido de carbono. Se mete a la célula el oxígeno, la célula le libera dióxido de carbono, se sienta en la hemoglobina del glóbulo rojo y la hemoglobina ahora lo lleva con esta aerosilla hasta el pulmón. Cuando llega al pulmón, el dióxido de carbono se baja en el alvéolo, pasa hacia el alvéolo, queda libre de nuevo el asiento y ahí se vuelve a cargar otro oxígeno que vuelve otra vez hacia la célula y así se repite una y otra vez el proceso. Eso en forma sencilla como para imaginarme el traslado de oxígeno y dióxido de carbono asociado a la hemoglobina. Pero a decir verdad, el dióxido de carbono también puede trasladarse no solamente unido a la hemoglobina, sino que hay una parte del dióxido de carbono, ¿sí? Hay una parte del dióxido de carbono que se puede trasladar libre en el plasma. Una cierta cantidad del dióxido de carbono viaja libre en el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, ¿sí? La parte líquida de la sangre se llama plasma sanguíneo, ¿sí? La parte no celular, porque la sangre tiene elementos celulares y no celulares. La parte no celular está dada por su parte líquida, que es el plasma sanguíneo, ¿sí? Y cuando el dióxido de carbono viaja en el plasma sanguíneo, chicos, atentos acá, yo me puedo deshacer del dióxido de carbono transformándolo en otro componente. Cuando viaja unido a hemoglobina,
Cuando viaja unido a hemoglobina sigue siendo dióxido de carbono en todo momento. Pero cuando viaja libre en el plasma, esto es chisme, ¿eh? No es tan importante que lo sepan, pero les va a servir para más adelante para cuando vean con Mati. El dióxido de carbono se puede combinar con agua. Y al reaccionar químicamente dióxido de carbono y agua, esto es un óxido básico o un óxido ácido. ¿Dieron compuestos ya? Ácido, creo. El dióxido de carbono forma óxidos o anhídridos. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre del dióxido de carbono? ¿O solamente lo conocen como dióxido de carbono? ¿Alguien sabe? Como dióxido de carbono nomás, Chris. Bueno, también se llama anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico es lo mismo que dióxido de carbono. Tengan en cuenta, porque si le dan otro nombre y ustedes no saben el nombre, va a decir ¿qué es esto? Dióxido de carbono o anhídrido carbónico. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando un anhídrido se combinaba con agua? ¿Qué formaba? ¿Vieron compuestos o no? Sí, dimos. Ah. Entonces, ¿no saben la generalidad de compuestos? ¿Eso me están diciendo? Todos Dijo la mezcla muda. de ácido carbónico, puede ser. Claro, pero en general, si vos unís un anhídrido con agua, ¿qué se forma? Un oxoácido. Un oxoácido, ¿sí? A ver, la parte general de un tema siempre hay que dominar para poder desarrollar un tema. Si ustedes no saben la generalidad, ¿sí? A ver si acá creo que les va a mostrar. Yo tenía un esquemita de esto también. Voy a buscar por las dudas. O acá. Vamos a bajar esto a ver si... Porque esto es química. Yo no tendría que... Pero vamos a ver un poquito, porque esto es... No es un tema que ustedes digan que se recontratoma, pero lo necesitas para otros temas. ¿Sí? Lo necesitas para otros temas. Desde esa perspectiva hay que aprenderse los compuestos y los compuestos la única forma de aprendérselos es practicando, practicando y practicando. Metales y no metales. Se podían combinar ambos, bueno, con hidrógeno, ¿sí? Con hidrógeno para formar los hidruros metálicos o hidruros no metálicos. Son casos especiales de eso, como el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, sulfúrico, o otras combinaciones que son un poquito más raras, digamos. Pero fíjense, metal y no metales se podían combinar con oxígeno. Al combinar un metal con oxígeno se formaba un óxido básico y un no metal con oxígeno, un óxido ácido o anhídrido. ¿El carbono es metal o no metal? No metal. No metal. Entonces,
Si yo combino, miren dónde me metí, pero la miércoles. Si yo combino carbono más oxígeno, que es bivalente, ¿sí? Esto forma dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Si yo analizo una nomenclatura, se llama dióxido porque tenés dos oxígenos de carbono. Ese es un nombre. Pero como esto es un no metal, se forma un anhídrido. Entonces se llama anhídrido carbónico, el otro nombre que va a tener. ¿Sí? Hay que hacer 50 ejercicios de metal más oxígeno y no metal más oxígeno para practicar los óxidos ácidos y los óxidos básicos. ¿Sí? Que ni se entere Matías, a repasar exactamente, porque esta es la parte básica, chicos. Esto es metal más oxígeno, óxido básico, metal más oxígeno, no metal más oxígeno, óxido ácido o anhídrido. Yo no digo absolutamente nada, pero ustedes van y repasan esto. Yo no entendía un carajo cuando tenía que estudiar compuesto, hasta que por cansancio, después de hacer 100 ejercicios de cada cosa, te terminas saliendo con los ojos cerrados. La única forma de aprender es practicando. Y copiar los ejercicios de tu carpeta, que ya tenés la respuesta correcta, bueno, lo haces de nuevo y después verificar con tu carpeta que esté bien hecho. ¿Sí? Bien. Eso es combinación de no metal y metal más oxígeno, que forman los elementos básicos que son óxido ácido y óxido básico. A estos óxidos, una vez que los formaste, una vez que sabés formar un óxido básico y un óxido ácido, recién te pones a practicar lo que es un hidróxido y un oxoácido. No te podés ir a formar sales, no te podés ir a formar sales si no sabés cómo se forma un óxido ácido. 50 ejercicios de óxido básico, 50 ejercicios de óxido ácido y después me paso al siguiente nivel, que es combinar a esos componentes con agua. Un óxido básico más agua te forma un hidróxido, un óxido ácido más agua te forma un oxoácido. ¿Sí? Esto es lo que estábamos formando. Si tenemos dióxido de carbono acá y lo combinamos con agua, ¿qué se supone que tiene que formar? Un oxoácido o un también llamado ácido. Entonces, hasta ahí vamos. Ahí se acordaron un poquitito. Eh. Mm. Bueno, a ver. Borro esto. Yo les mostré cómo el dióxido de carbono puede viajar unido a hemoglobina, pero también les dije, se puede combinar con agua. Miren esto. ¿Qué tengo acá? Un óxido básico o óxido ácido. 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 Y si a eso lo combinamos con agua, ¿qué se forma? Un oxoácido. Un oxoácido. ¿Qué hago? ¿Cómo está constituido un oxoácido? Tiene hidrógeno, tiene el componente no metálico, que es el carbono, y tiene oxígeno. Esos son los componentes básicos de un ácido. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bueno. ¿Qué valencia tiene el carbono? 12. ¿Eh? 12. Busquen en la tabla. Se transformó en clase de química. Mierda.
Busquen la valencia del carbono. 4. 4. Bien. A ver. Si la valencia con la que trabaja el no metal es par, el número de hidrógenos también es par. Le ponemos un 2. Ahí puede haber hidrógeno 1 o hidrógeno 2. La valencia del no metal, cuando es par la que se está utilizando, van 2 hidrógenos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la valencia del no metal? ¿Cuál me dijeron que era la valencia del no metal? 4. 4. ¿Sí? Acá tenemos 2 hidrógenos porque la valencia es par. ¿Sí? Valencia del no metal. Esto yo utilizaba de esta forma. Por ahí capaz que lo aprendieron de otra forma, pero por si les sirve. Valencia del no metal más oxígeno, más hidrógenos, perdón. Valencia del no metal más hidrógenos. ¿Cuánto te da? 6. Si a esa suma le dividen por 2, ¿cuánto te da? 3. 3. Y ese es el número de oxígenos. Valencia del no metal más hidrógeno dividido 2 te da la cantidad de oxígeno. ¿Lo vieron de esa forma? ¿Lo vieron así? Sí, sí. Bien. Entonces ahí tenés formado tu ácido carbónico. H2CO3. Vemos si está balanceado. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Acá hay 2 hidrógenos. Está perfecto. ¿Cuántos carbonos? 1. Acá hay un carbono. ¿Cuántos oxígenos? Acá tenés 2 más 1, 3 oxígenos. O sea que está completamente balanceado. Esto que formaste acá, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Ácido qué? Oxoácido. Está bien, ese es el título grande, oxoácido, pero lo hiciste con carbono. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Ácido qué? Ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Se aburrieron porque me metí en química? Hay que practicar, les guste o no les guste. Cuanto no les gusta, más hay que repasar. Esto toda la carrera va a ser así. Van a haber cosas que le van a encantar y otras cosas que la van a detestar y las van a tener que estudiar igual. No hay que abandonar lo que hay que aprender cuando me frustra. Al contrario, tengo que intentarlo con más potencia cuando algo me cuesta. Ahí está el ácido carbónico. Vamos a ver qué onda con eso. ¿Por qué me metí acá? ¿Por qué? Porque. Cerré el dibujo, parece. Cuando el dióxido de carbono se combina con agua, forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se puede a su vez disociar en protonio y bicarbonato. Esto lo van a estudiar después para lo que sea pH. ¿Sí? Lo van a estudiar con pH a esto. Pero ya van a tener un leve conocimiento de dónde salió ese dióxido de carbono que está en la reacción química. ¿Sí? El pH depende del bicarbonato. Esto es ion bicarbonato, no es ácido carbónico, es ion bicarbonato. Y del dióxido de carbono. Ya van a ver de este tema después más adelante en química. Va a ser seguramente el último tema de química que ustedes estudien. Porque no es difícil, pero es complejo. ¿Sí? Y tiene que ver con estas reacciones simples que ven acá. Dióxido de carbono y agua se combinan para formar ácido carbónico. Esto es lo que ustedes están viendo en química, chicos.
Un anhídrido combinado con agua forma un ácido, un oxoácido. Ya saben cómo hacer para colocar el número de hidrógenos, de carbono y de oxígenos. Si la valencia del no metal es par, va 2 hidrógenos. Si la valencia del no metal es impar, va un solo hidrógeno. Valencia más hidrógenos dividido 2 te da el número de oxígenos. ¿Sí? Bien. Esto es para que vean que el dióxido de carbono no siempre viaja como dióxido de carbono simplemente para ser llevado hacia el pulmón y eliminarse como dióxido de carbono. Hay una parte que permanece en el cuerpo, se combina con agua, forma ácido carbónico y ese ácido carbónico se disocia en protonio y bicarbonato, ¿sí? Elementos importantes para la regulación del pH, ¿sí? Que ya vieron una noción básica ¿qué cuantificaba el pH? ¿Qué medía el pH? La acidez. Acidez y alcalinidad. Claro, pero ¿qué es lo que mide? ¿La concentración de qué? Protones. De protones, ¿sí? Bien, me salgo de acá porque si no, no termino más con esta parte. Bien, 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 bien. Entonces, todos los temas están conectados, hasta incluso con química. Esto es para difusión simple, para los gases. Acá le estoy comentando cómo se ejecutaba el traslado de gases entre los pulmones, la sangre y desde la sangre hacia la célula o desde la célula hacia la sangre, ¿sí? De acuerdo al gas que estemos hablando. A repasar compuestos, ¿eh? Yo en una clase de biología me estoy dando cuenta que están flojo en química, ¿eh? Difusión simple y facilitada. Transporte de gases, ejemplo de difusión simple. Es lo que estoy comentándoles recién. Difusión facilitada, canales iónicos y permeasas. La clase pasada también estuvimos hablando de estas similitudes y diferencias que teníamos en los canales iónicos y las permeasas. A ver, vienen claro esto, vienen claro estas cosas, porque por ahí uno se pierde, cree que se sale de lo que ya venía aprendiendo y es todo lo mismo, chicos. Siempre hay que tener la base. Canales iónicos y permeasas corresponden a una subdivisión de la difusión facilitada que a su vez corresponde a una subdivisión del transporte pasivo. O sea que si yo les pregunto cuáles son las características de un canal iónico o de una permeasa, ustedes empiezan por nombrarme las características de un transporte pasivo. O sea, me dicen, yo le digo, características de un canal iónico. Y tienen que empezar diciéndome, a favor de gradiente, de manera espontánea, sin gasto de energía. Eso es transporte pasivo. Es una difusión facilitada, o sea que se realiza con o sin ayuda de proteínas. Con ayuda. Con ayuda de proteínas. Sustancia a transportar, generalmente de gran tamaño, con carga eléctrica, ¿sí? Pueden ser con o sin carga eléctrica en el caso de que estemos hablando de canal iónico de permeasa, dependiendo del tipo, puede ser con o sin carga eléctrica y generalmente hidrofílicas o hidrofóbicas. Hidrofóbicas. La sustancia a transportar en una difusión facilitada. Fílicas. Hidrofílica, si fuera hidrofóbica, el centro de la bicapa lo va a dejar pasar fácilmente. No necesitarías de una proteína si se llevara bien con el centro de la bicapa. Tiene que ser hidrofílica para la difusión facilitada. ¿Qué ejemplos de sustancias se transportaban por difusión facilitada? Glucosa. ¿Eh? La glucosa, puede ser. Glucosa, ¿qué más? Aminoácidos. 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 Me falta uno importante. Con carga, con carga. Iones.
Los iones. Esos son los ejemplos de sustancias que se transportaban por una difusión facilitada. Ahí están todas las características que dijimos recién, todas las características de un transporte pasivo con proteína, tamaño más grande, hidrofílica, con o sin carga. Dependiendo de cuál sea, si es un canal iónico o si es una permeasa. Ejemplos de sustancias: glucosa, aminoácidos, iones. El agua también se mueve por difusión facilitada. Pero la difusión simple del agua era la llamada ósmosis. ¿Y cuándo se realiza difusión facilitada de agua? Cuando la cantidad de agua es muy grande. Cuando la cantidad de agua que hay que transportar es más grande. Exactamente. En esos casos vas a recurrir a la difusión facilitada de agua, mediada por proteínas. Bien. Y ahí nos metíamos a canales iónicos y a permeasas. Y la clase pasada les dije, tienen todas las mismas características básicamente, solamente que acá se transportan en un canal iónico. Se van a transportar siempre iones. ¿Y cuándo decíamos que algo tenía característica de ser un ión? Cuando posee No una tenían carga eléctrica. Cuando tienen carga eléctrica. O sea que los canales iónicos siempre transportan cosas con carga eléctrica. Las permeasas, dependiendo si son pasivas o activas, las permeasas pasivas transportan cosas sin carga, las permeasas activas transportan con carga eléctrica, con y sin carga eléctrica, ¿sí? Con y sin carga eléctrica. Bien. Y les dije, hay ciertas cosas en las que se parecen y otras en las que van a variar. Habían 4 características que es de lo que tenemos que hablar ahora, que es que se comparten en un canal iónico y en una permeasa, que eran la especificidad, saturabilidad, regulabilidad y bidireccionalidad. ¿Sí o no? Esas 4 características son compartidas por canales iónicos y permeasa. ¿Y qué diferencias habían? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para diferenciar a un canal iónico de una permeasa? Aparte del tipo de sustancia que transportan. A ver. ¿Puedes decir de vuelta, Cris? ¿Qué diferencia a un canal iónico de una permeasa? ¿Cómo yo diferencio a un canal iónico de una permeasa aparte del tipo de sustancia que pueden transportar? Porque canal iónico transporta iones. Permeasa puede transportar iones u otras sustancias, si consideramos las permeasas en general. ¿Qué otra La diferencia había? forma, por la forma en que trabajan, La forma en que trabajan. ¿Cómo era eso, Lucho? el del canal iónico era por un mecanismo de compuesto y el Ajá. de las permeasas por un cambio conformacional. Mecanismo de trabajo, entonces, canal iónico, mecanismo de compuerta, permeasa, cambio conformacional. Bien, ahí me dicen también, uno se une a la proteína, ¿puede ser? Exactamente. ¿Quién se unía? ¿La sustancia a transportar podía o no unirse a la proteína? ¿En qué casos la sustancia a transportar no se une a la proteína y cuándo sí se une a la proteína? Mecanismo de, analicen, escuchen bien, ¿eh? Exactamente. A ver, analicen por favor. En un mecanismo de compuerta, que eran los que hacían los canales iónicos, les dije que se abría una puerta y la sustancia pasaba. Cuando vos abrís una puerta, ¿vos te quedás prendido a la puerta? ¿O pasás nomás por la puerta? No, pasa, no. Razonen, ¿se entiende? Razonen para no olvidarse. Porque una cosa es acordarse en memoria y otra cosa es que les quede en su cabeza razonando. En un canal iónico, si es una puerta, cuando vos te vas a transportar por la puerta, no te prendés de la puerta y ahí te trasladás hacia el otro lado con la puerta. No, vos abrís la puerta y pasás por la puerta. Entonces, en un canal iónico, ¿la sustancia a transportar se une a la proteína? No. 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 En la permeasa, sí se une a la No. proteína. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Bien. Bien, 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 bien. Luisana viene. Luisana empezó hace... ¿Te dicen Luisana o te dicen Aime, así como vos tenés en el chat? Sí, sería Aime. Pero Aime, cualquiera de los dos está bien, sí. Aime. Bueno, ella empezó hace 2 clases, ¿eh? Y ya me está contestando bien las cosas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Bien, ¿eh? De eso se trata. Si nos confundimos, nos confundimos. ¿Cuál es el problema? Si yo no lo estoy evaluando, yo le estoy enseñando. ¿Sí? Así que bien, bien, perfecto. Entonces, esas son similitudes y diferencias entre un canal iónico y una permeanza. ¿Sí? Bien. Vamos a centrarnos en estas 4 cositas. Ya aprendimos la mayoría de las características, ya sabemos que los canales iónicos transportan solamente iones, que las permeasas pueden transportar moléculas con o sin carga. Si es una permeasa pasiva, porque acuérdense en el cuadro, siempre vuelvan al cuadro. Acá están las permeasas pasivas dentro del transporte pasivo, pero hay permeasas activas también dentro del transporte activo. Las permeasas pasivas transportan sustancias sin carga eléctrica. Si nos centramos exclusivamente en la parte de transporte pasivo, que es donde estamos ahora, diríamos que las permeasas transportan sustancias sin carga. Pero las permeasas activas transportan sustancias con y sin carga eléctrica. ¿Está? Para tener en cuenta. Incluso las bombas, según la facultad, son consideradas permeasas activas. Ya después vamos a hablar de eso más adelante. ¿Sí? Bien. Porque las bombas también funcionan por un cambio conformacional. Entonces, para la facultad, las bombas también son consideradas permeasas activas. En la mayoría, en medicina, por ejemplo, se dan como algo completamente diferente, pero la facultad, la profe de biología, les dice, bueno, las bombas trabajan por cambio conformacional y si ya te está diciendo que tienen cambio conformacional, automáticamente las pones bajo el título de permeasas también. Entonces, desde esa perspectiva, las bombas también serían permeasas. ¿Sí? Bien. Después vamos a hablar de eso. No me voy a detener ahora en eso. Quiero que nos centremos en las 4 características que les dicen acá: especificidad, bidireccionalidad, saturabilidad y regulabilidad. ¿Sí? Especificidad también lo pueden llegar a escuchar nombrar. Vamos a ir cerrando las cositas que ya fuimos hablando, ¿sí? Para no que nos queden todos los dibujos abiertos, ¿sí? Esto lo vamos a dejar porque lo vamos a utilizar ahora en un rato. Otra cosita a considerar era algo que ya ustedes aprendieron, ¿sí? Ya habíamos hablado también, ahora no lo repasamos, pero habíamos dicho. Recuerden que existen 2 gradientes que tenemos que considerar a la hora de transportar una sustancia: la concentración y el gradiente eléctrico. ¿Sí? Recuerden que la diferente distribución de sustancias a ambos lados de la membrana, determinaban que en el interior de la célula predominen las cargas negativas y del lado de afuera la membrana tenga principalmente cargas positivas. Es decir, dicho de otra manera, la membrana es electronegativa por dentro y electropositiva por fuera. Esto va a pasar en todas las células de nuestro cuerpo. Esa diferencia de cargas eléctricas entre un lado y el otro de la membrana suele ser conceptualizado como potencial transmembrana. Ese potencial transmembrana puede tomar valores muy diferentes. Siempre se coloca un valor de potencial de membrana que cuantifica
eléctricamente el lado de adentro de la membrana. O sea que el valor que ustedes vean del potencial transmembrana es lo que se mide en el interior de la membrana de una determinada célula. Siempre va a ser electronegativo por dentro. Ese valor de voltaje va a ser cuantificado en milivoltios, ¿sí? En milivoltios. Puede ser muy amplio el rango de milivoltios negativos del lado de adentro. Es variable desde una célula a la otra. No todas las células de mi cuerpo van a tener los mismos valores eléctricos en su interior, ¿sí? Hay libros que incluso extienden ese valor en milivoltio entre menos 40 y menos 200 milivoltios, como para que tengan una idea. Dependiendo de las células del cuerpo, ese es el rango eléctrico del interior que nos podemos encontrar. En el ejemplo más importante que ustedes tienen que recordar, que es el de la neurona, si esto fuera una neurona, el potencial transmembrana de esa neurona toma un valor de menos 60, menos 70 milivoltios. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué importa esto? Porque resulta ser que cuando una sustancia va a transportarse, nosotros tenemos que considerar, dijimos, una de las cosas que había que considerar era si la sustancia que yo quiero transportar tiene o no tiene carga eléctrica. Habían dos gradientes que me interesaban a mí analizar. Habían dos gradientes. El gradiente de concentración, que viene dado por las cantidades de la sustancia a ambos lados de la membrana, y el gradiente eléctrico, que es qué carga eléctrica tenga la sustancia a transportar y cómo se ve influenciada por el potencial transmembrana. Si la sustancia a transportar no tenía carga eléctrica, ¿qué gradiente me interesaba tener en cuenta? El de Químico. concentración. ¿Eh? El químico. Solamente gradiente de concentración o gradiente químico. Si la sustancia a transportar no posee carga eléctrica, lo único que va a determinar la dirección en que se mueva va a ser su concentración a ambos lados de la membrana. Pero si la sustancia a transportar tenía carga eléctrica, ¿qué teníamos que considerar? No solamente su concentración, sino también ¿qué cosa? Cómo su carga eléctrica se ve influenciada por ese potencial transmembrana. Si los gradientes, ambos componentes, gradiente de concentración y gradiente eléctrico, se suman y forman lo que se denomina un gradiente electroquímico. ¿Estamos de acuerdo, no? Gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico había que considerar cuando la sustancia tenía carga eléctrica. Si la sustancia a transportar no tiene carga eléctrica, esto ni me interesa. Solamente me voy a basar en la concentración de esa sustancia a ambos lados de la membrana. Si la sustancia a transportar tiene carga eléctrica, me interesan ambos gradientes. Es decir, el gradiente electroquímico. Cuando la sustancia a transportar tenga carga eléctrica, yo voy a tener que analizar los dos componentes del gradiente electroquímico. O sea, la concentración de la sustancia a ambos lados, pero también su carga eléctrica y cómo el potencial transmembrana influye en su traslado. El gradiente eléctrico de una sustancia lo lleva a trasladarse en dirección hacia al lado de la membrana donde esté la carga opuesta a la que la misma sustancia tiene. Si la concentración y la parte eléctrica impulsan a la sustancia a ir en la misma dirección, decíamos que los gradientes se suman o se restan. Se suma. Gradiente en suma. ¿Analizamos esto, no? Sí, sí. Bien. Martín. ¿Todos están ubicados en esto? Sí, sí. No, sí, sí, Sí. sí. ¿Qué crees? Si alguien no se acuerda, dígame.
¿Estamos bien? Bueno, entonces, acá vamos a analizar un ejemplo de gradiente en suma. ¿Dónde vemos que está más elevada la concentración de B? ¿En el lado extracelular o en el intracelular? Extra. Extracelular. Entonces, la flecha naranja es lo que haría la concentración. La concentración de B va a querer que B Ingrese a la célula. ingrese a la célula. Al ser un transporte de tipo pasivo, quiere equilibrar las concentraciones de ambos lados de la membrana. Pero la parte eléctrica de B tiene una carga eléctrica positiva B. Entonces, ¿hacia qué lado de la membrana va a querer ir? Hacia el lado electronegativo. ¿Eh? Hacia el lado electronegativo. Hacia el lado que tenga la carga opuesta, al lado negativo, que es el lado de adentro. Entonces, por parte eléctrica también va a querer ingresar B. Entonces, como ambos componentes del gradiente electroquímico quieren que B vaya en la misma dirección, es decir, le impulsan a ingresar a la célula, ambos componentes del gradiente impulsan a B a ir en la misma dirección, es un gradiente en suma. Es un gradiente en suma. En el caso de C, veíamos un gradiente en resta, porque ¿dónde hay mayor cantidad de C? Adentro de la célula. Adentro de la célula. Entonces, por concentración, C se quiere ir a la miércoles, se quiere ir hacia afuera. Pero la parte eléctrica de C, que es positiva, quiere quedarse en el lado de la membrana que sea electronegativa, o sea, se quiere quedar del lado de adentro. Entonces, un potencial quiere que C salga y un potencial, un gradiente quiere que C salga y un gradiente quiere que C se quede adentro. Entonces, como se contraponen en lo que uno quiere respecto al otro, decimos que hay un gradiente en resta. La sustancia se va a trasladar igual hacia el exterior, ¿sí? Igual se va a ir. Pero si vos tenés algo que te está empujando a que vos no hagas lo que querés hacer, obviamente que para llegar a hacerlo, te retrasás un poco más. O sea, es un traslado un poco más lento. Se ejecuta igual, pero es más lento. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí. Repasamos mucho lo que ya se había visto, ¿sí? Repasamos mucho lo que ya se había visto como están viendo. Necesito que dominen de todas las formas posibles este tema, ¿sí? Pero ahora vamos a lo nuevo entonces. Esto es todo enfocándonos en lo que ya se había hablado, para que queden bien en claro todos los conceptos previos, porque los vamos a necesitar para poder entender todo lo que se viene, ¿sí? Cerramos todas estas cosas que fuimos agregando hoy a lo que ya sabíamos. Y ahora sí nos metemos de lleno a las 4 características que comparten un canal iónico y una permeanza. Hay varias características que comparten, pero le agregué la clase pasada estas 4 que todavía no analizamos. ¿A qué nos referimos con especificidad, bidireccionalidad, regulabilidad y saturabilidad? ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Estos son conceptos muy importantes que hay que tener presente. Seguramente me quede alguna clase que seguramente va a quedar para más o menos la época, para el día sábado más o menos. Seguramente vamos a agregar otra clase de generalidad de transporte con ustedes como para comprender otras cositas que todavía no llegamos a hablar hoy, ¿sí? Pero que también van a ser importantes, ¿sí? Esto que viene acá siempre tiene alguna pregunta en el examen. Así que mucha atención. Por eso prefiero ir lento. Porque estos puntos no pueden ir a errar, ¿sí? No quiero que los erren. Capaz que si te erra otro punto en otro tema menos importante y bueno, no pasa nada. Si no te acordás de meiosis el día de mañana, no va a pasar nada. Pero transporte te va a servir para siempre. Todo en kinesiología es en base a transporte a través de la membrana. Entonces quiero que aprendan bien.
Hablamos de que habían 4 características compartidas por los canales iónicos y las permeasas. Especificidad, bidireccionalidad, saturabilidad y regulabilidad. A especificidad también la pueden llegar a escuchar como selectividad de un canal iónico o de una permeasa. A ver, acá yo le puse canal, acá también esto es un canal, es un mecanismo de compuerta. Esto podría ser una permeasa. Esto es un canal también, la mayoría de las veces. O sea, en el dibujo está como que fuera solamente para canales casi todo. Pero acuérdense que esto es aplicado a los dos tipos de transportadores. Acuérdense otro detalle también que por ahí se suelen olvidar o no le prestan atención. Recuerden los dos nombres que pueden tomar un canal iónico o una permeasa. El canal iónico también se llama proteína canal. Y la permeasa también se puede llamar proteína transportadora. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, porque se pueden referir las proteínas transportadoras, y te están hablando de las permeasas exclusivamente. ¿Sí? ¿Qué tipo de proteínas tendrían que ser las que realizan transporte? Transmembrana de monopaso, transmembrana de bipaso, transmembrana de multipaso. ¿Qué tipo de proteínas teníamos que tener para realizar un transporte? De multipaso. De multipaso. ¿Sí? Eso ya lo vamos a hablar en membrana plasmática, pero recordando un poquito lo que ya dijimos anteriormente, ¿sí? Cuando ustedes estudien la clasificación de las proteínas, dependiendo de las veces que pueda atravesar, siempre que una proteína atraviesa la membrana se llama transmembrana o integral. Si atraviesa una sola vez se llama de monopaso. Si atraviesa 2 veces va a ser de bipaso. Si atraviesa más de 2 veces ya es de multipaso. Las de multipaso son las que sirven para realizar procesos de transporte. Siempre tiene que ser proteína transmembrana de multipaso la que se utilice para realizar un transporte. Eso es otra cosa general que ya la habíamos nombrado y que se pregunta en el examen. Pero le había dicho, ¿es una condición para que realice transporte que sea transmembrana de multipaso? Es una condición. Es una condición. Pero Lourdes, ¿todas las multipasos realizan transporte? No, 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 no. Es una No, condición simplemente. es una condición, pero no es un condicionante de que sea sí o sí de transporte. ¿Sí? No se compliquen con el palabrerío porque van a quedar ahí como, ¿qué? ¿Todas las proteínas transmembrana de multipaso poseen función transportadora? No. Hay otras proteínas transmembrana de multipaso, como esta que ven acá, que está sirviendo para la síntesis de ácido hialurónico, no está transportando nada. Hay otra proteína transmembrana de multipaso acá que está funcionando como receptor. Así que no todas cumplen función transportadora. Pero, ¿todas las proteínas con función transportadora son proteínas transmembrana de multipaso? Sí. Ya habíamos jugado con estas dos oraciones previamente. Tengan cuidado en ese tipo de oraciones, analícenlo bien, ¿sí? Bien. Analícenlo bien a eso cuando lo estudien, ¿sí? ¿Eso es necesario que sea transmembrana de multipaso una proteína para realizar transportes? Sí. ¿Pero todas las proteínas transmembrana de multipaso realizan transportes? No. Pueden tener otras tareas también, ¿sí? Esto también ya lo habíamos hablado. Cierro este dibujo. Bien. Especificidad o selectividad de un canal iónico o de una permeasa. ¿A qué se refiere? Tanto un canal iónico como una permeasa van a transportar cosas de manera específica o de manera selectiva. ¿A qué se refiere?
a que si hay un canal que se llama canal de sodio, solamente va a transportar sodio. Si hay un canal de calcio, solamente transporta calcio. Si hay uno de cloruro, solamente transporta cloruro. O sea, no es que yo abro una puerta y se puede mandar cualquier sustancia por ahí. No. Cada elemento va a tener su propia puerta para poder atravesar. Cada elemento va a relacionarse con una proteína en particular que lo va a dejar pasar. ¿Sí? Hay proteínas que transportan sodio, hay proteínas que transportan potasio, hay proteínas que transportan calcio, pero si un calcio viene al canal de sodio y se quiere meter, no lo va a poder hacer. Por eso hablamos de una especificidad o selectividad tanto para canales iónicos como para permeasas. Cada transportador transporta un tipo específico de sustrato. ¿Sí? Un elemento específico, un determinado sustrato, un determinado componente. Y acá les muestra, le dice canal de sodio. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Canal de sodio. ¿Y qué está transportando? Sodio. Obviamente, si es un canal de sodio, va a transportar sodio. Está trasladando sodio hacia el otro lado de la membrana. Pero miren, entre todos anda por ahí un potasio, anda por ahí un calcio, y cuando alguno de ellos se quiera mandar por acá, che, ya que está la puerta abierta, yo también me voy a meter por acá. Más fácil, ¿para qué voy a tener que ir a buscar hasta mi puerta si acá hay una puerta abierta? Me meto por acá. No lo va a poder hacer. A eso se refiere con especificidad o selectividad de un canal iónico o una permeasa. La proteína va a poder transportar un determinado tipo de soluto, un determinado tipo de sustrato, otros no. ¿Vamos hasta acá? Ese es sencillo. Vamos al segundo. Me interesa que por lo menos lleguemos hasta, si podemos llegar a algo de regulabilidad, mejor. Tenemos 15 minutos más como para, 10 minutos más como para comentarle un poquito más de esto y después ya dar un recreo para enganchar con el siguiente bloque de clase. Saturabilidad. Esto, por lo menos hasta acá quiero llegar a que lo entendamos. A ver, usted escucha la palabra saturabilidad y uno dice, piensa en cuando uno se satura. Vos estás estudiando, me pongo a leer, y llega un punto que digo, me saturé, y dejo todo y me voy a la mierda. Eso es lo que hacemos cuando decimos que estamos saturados de algo. Dejarlo completamente, ¿sí o no? Acá, la saturabilidad no funciona así. Vamos a suponer esto. Siempre les digo esto. Dos personas, Martín y Mauricio, viviendo solos, ¿sí? Están por caer sus familiares de visita. Siempre les explico con este ejemplo porque es bastante sencillo de entender. Vamos a suponer que, como todo hijo que recién está viviendo solo y cuando le van a caer sus padres, quieren tratar de que cuando lleguen su papá esté todo limpio, esté todo en orden, que su papá no digan, mirá el desastre que está acá. Viste que entra la mamá y te dice, mirá esta ropa, parece toda una pila de mugre acá. Bueno, entonces uno trata de hacer buena letra con los papás. Vamos a suponer que Martín es el típico que ensucia un plato y ya termina de usarlo y lo lava, ¿sí? Saca la ropa del tendedero, se le secó y ya le empieza a doblar. Siempre está tratando de mantener un orden en su casa, en su departamento. Y Mauri, vamos a suponer que espera a que se acumulen 10 platos para recién lavar todo junto. No es el que le gusta estar acomodando todo en todo momento. Vamos a suponer que es un poco más desordenado. Vamos a suponer eso. No tiene pinta de desordenado, Mauri, pero vamos a suponer el ejemplo que hace. Vamos a suponer entonces que
Vos entrás al departamento de Martín y tenés un plato para lavar. De ropa quedan 2 remeras por doblar que andan tiradas por ahí, el resto está todo ordenado. El piso está bastante limpio, tendría que pasar una escobita rápido y ya está. Le llaman a los dos en el mismo momento y le dicen, en media hora estamos con tu mamá ahí en tu departamento, así que esperanos ahí que ya llegamos. Sorpresa. Si Martín tiene un plato que lavar, 2 remeras que doblar y pasar la escoba, así poquito, él tiene media hora para hacer esas poquitas actividades, entonces lo puede hacer tranqui, le va a alcanzar, pone música, lo hace toda la tranquilidad del mundo y en media hora recontra llegó a hacer eso. Pero si Mauri tiene 15 platos para lavar, la olla tirada ahí con grasa pegoteada, toda su ropa, una bola así de ropa toda sin doblar. El piso, las cucarachas haciendo angelito de tierra así en el piso. ¿Sí? Si él tiene mucho para limpiar, tiene mucho para acomodar y sus papás están por llegar en cualquier momento, seguramente la velocidad a la que Martín haga las cosas va a ser diferente a la velocidad en la que Mauri va a tratar de acomodar todo eso. Porque como Mauri tiene muchas más cosas que hacer, va a tener que hacerlo a una mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, a ver. Aplicado a los transportes, esto. Un transportador siempre trabaja a una determinada velocidad. ¿De qué va a depender la velocidad con la que transporta un transportador, ya sea un canal o una permeasa? Siempre tenemos que tener de referencia lo que hay de un lado y lo que hay del otro de la membrana. Siempre hay diferencias entre un lado y el otro. Pero si las diferencias entre los dos espacios no es tan grande, aplicado al ejemplo, si no es mucho lo que tiene que transportar, como sería en el caso de Martín, no es mucho lo que tiene que hacer, la velocidad de un transportador puede ser que sea más lenta. Porque no hay tantas diferencias entre un lado y el otro. ¿Estamos de acuerdo, no? Acá les puse en el dibujo. Miren bien, ¿eh? Un transportador, acá tenemos de un lado de la membrana 10 sodios y del otro lado 2 sodios. O sea, esto sería un canal en este caso. Esto se aplica tanto para canales como para permeasas. Siempre recuerden eso. Si tengo 10, este sería el lado de la matriz extracelular porque el sodio predomina en la matriz extracelular. Y este sería el lado citoplasmático. Si tengo de un lado 10 sodios y del otro lado 2 sodios, miren acá le está mostrando una determinada velocidad a la que está trabajando el transportador. ¿Sí? La velocidad está dada por la flecha ahí. Está trabajando a una determinada velocidad. Para esas cantidades que tiene que transportar, como las diferencias no son tan grandes, de un lado hay 10 y del otro lado hay 2, hay una diferencia de 8. Entonces, la velocidad probablemente sea no tan rápida, porque no tiene mucho que trasladar. No hay tanta diferencia entre un espacio y otro. Pero ¿qué se dieron cuenta a nivel laboratorio, chicos? Vamos al segundo caso. A nivel laboratorio es donde se dieron cuenta de esto de la saturabilidad, ¿sí? Vamos a suponer que pasamos experimentalmente, le pongo en vez de tener 10 y 2 de un lado, ahora en una célula tengo 50 sodios afuera y 2 sodios del lado de adentro. ¿Hay una mayor o una menor diferencia entre un espacio y otro? Una mayor diferencia. Una mayor diferencia. Y noten la velocidad a la que se traslada. Ya puse 3 flechas acá. O sea que hay una Mayor velocidad. mayor velocidad del traslado. Entonces, hasta acá, ¿qué queremos decir? Que cuanto más haya para transportar a través de un canal iónico o de una permeasa, a mayor cosas que transportar, ¿qué se espera que pase con la velocidad? Que aumente. Mayor Que velocidad. aumente.
La velocidad de un transportador es directamente proporcional a la cantidad de cosas que tiene que transportar. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Por lo que ustedes interpretan acá. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer. Si Mauri ya tiene que limpiar todo lo que tenía que limpiar y yo, que soy un vecino maldito, estoy limpiando mi casa y le abro la ventana a Mauri y con una pala llena de tierra le voy tirando más tierra para que él tenga más cosas que limpiar dentro de su departamento. Probablemente Mauri, cuando se encuentre con esa nueva situación, más que limpiar, que en el caso de un transportador sería más que transportar, yo a Mauri le puedo ir aumentando su velocidad de trabajo. Él va a tener que ir aumentando cada vez más su velocidad de trabajo para poder limpiar todo lo que tiene que limpiar. ¿Sí o no? Bueno, en palabras de transporte, a un transportador yo le puedo ir acelerando la velocidad con la que trabaje. Si le aumento las diferencias entre un lado y el otro de la membrana, la velocidad va a empezar a aumentar, 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 aumentar. ¿Sí o no? O sea que un transportador no siempre traslada las cosas a una misma velocidad. La velocidad con la que se transportan las sustancias depende de qué tanto hay que transportar. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Todos me siguen bien en eso? Como verán acá, cuando la diferencia entre un lado y el otro es menor, la diferencia es menor, la velocidad todavía no es muy alta. Pero acá, donde ya tengo una diferencia mayor entre un lado y el otro de la membrana, yo tengo que aumentarle la velocidad en comparación al otro ejemplo. Si yo tengo 50 de un lado y 2 del otro, y acá tengo 10 de un lado y 2 del otro, seguramente el que tenga 50 y 2 del otro lado va a trabajar a una mayor velocidad de traslado. Si yo experimentalmente a una célula, ¿no? En un laboratorio, me encuentro con esta condición en un laboratorio. 10 de un lado y 2 sodios del otro lado. Yo le coloco un montón de sodio, le agrego sodios del lado afuera. Sodio, 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 sodio. Y lo dejo en una nueva situación donde hay 50 de un lado y 2 del otro. Eso, al yo agregarle sodio de un lado, le estoy exigiendo a ese transportador que aumente qué cosa. Su velocidad. Su velocidad de traslado. ¿Se puede? ¿Un transportador puede modificar su velocidad? Sí. Sí. Bien. Vamos a suponer, eso se puede seguir haciendo, se puede seguir haciendo. Yo le aumento las diferencias entre un lado y el otro y el transportador va aumentando paulatinamente su velocidad. Dependiendo de qué tantas diferencias haya entre un lado y el otro de la membrana, el transportador puede ir aumentando su velocidad. Pero vamos a suponer que llegamos a un punto, en que le sigo aumentando la cantidad de sustancia a transportar. Y miren, la velocidad que ustedes ven acá, miren bien, miren bien, presten mucha atención. Ya. La velocidad que yo estoy indicando acá, con las flechas. Pregunto, ¿esta velocidad es diferente a esta velocidad? Sí. Ah, no. Es igual. Acá tenemos, por la flecha dijimos que representábamos a la velocidad y acá tenemos 3 flechas y acá tenemos 3 flechas. O sea que a pesar de que yo le seguía aumentando las diferencias, llega un punto en que el transportador alcanzó, ¿qué cosa? Su máxima velocidad. Por más que yo a Mauri le siga tirando mugre por la ventana, él puede aumentar su velocidad hasta un cierto punto. Pero va a llegar un punto en el que Mauri dice, hasta esto doy. Hasta esto te puedo aumentar la velocidad de mi trabajo. ¿Sí o no?
Lo mismo le pasa a un transportador. Un transportador puede ir aumentando paulatinamente su velocidad de trabajo, pero va a llegar un punto en que por más que vos le sigas exigiendo, aumentame más la velocidad, aumentame más la velocidad, el transportador dice, hasta acá llegué. Esta es la máxima velocidad con la que te puedo trasladar cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos le va aumentando la diferencia entre un lado y el otro de la membrana y el transportador responde aumentando su velocidad de traslado. Perfecto. Va a seguir aumentando su velocidad, va a seguir aumentando su velocidad. Pero va a llegar un punto en que por más que vos le exijas mayor velocidad, ya su velocidad de trabajo se mantiene constante. Si la velocidad de trabajo ya no puede seguir aumentando desde ese punto, si lo tuviéramos que graficar, mírenme por favor, en una curva. ¿Sí? Si lo tenemos que graficar en una curva. La velocidad de un transportador puede ir en aumento, hasta que va a llegar un punto en que no puede seguir aumentando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser constante. ¿Se va a mantener? Se mantiene constante. No baja, ¿eh? No baja. Pero si vos le exigís que suba la velocidad, subir la velocidad, subir la velocidad, subir la velocidad, va a llegar un punto en que ya no va a poder subir más su velocidad. Y ahí queda constante su velocidad. ¿Sí? Entonces acá viene el concepto. ¿A un transportador se le puede subir su velocidad de trabajo? Sí. Sí. Pero hasta un cierto... Punto de máxima velocidad. hasta un cierto punto donde se alcance esa máxima velocidad. Si se alcanzó la máxima velocidad, indica que todos los sectores de unión a la sustancia o que permiten el pasaje de sustancias está al punto máximo. Ya no podés trasladar más rápido que eso. Si llegaste a tu velocidad máxima, más que eso no le pidas. Cuando se alcanza un punto de velocidad máxima que no puede ser superada, en ese punto se dice que el transportador se saturó. O sea que cuando hablamos de saturabilidad de un canal iónico o de una permeasa, no estamos hablando de que, uff, me saturé, trabajé todo el día, listo, cerrado el canal iónico, me voy a la mierda. No. Saturabilidad de un canal iónico o de una permeasa hace referencia a que se puede aumentar la velocidad de un transportador hasta un cierto punto donde si se alcanza esa máxima velocidad de trabajo ya no se puede superar. En ese punto se dice que el transportador se saturó. O sea que básicamente el concepto hace referencia a que le podemos exigir una mayor velocidad de trabajo a un transportador, pero es que esa mayor velocidad tiene un límite. Cuando se alcanzó ese límite de aumento de velocidad, cuando la velocidad se mantiene constante, ya no se puede superar más la velocidad, en ese punto decimos que el transportador se saturó. Exactamente, tiene un límite de velocidad. ¿Sí? Cuando llegó a su máxima velocidad que ya no se puede superar, en ese momento decimos que está saturado. ¿Todos me siguen en esto? Tanto para canal iónico como para permeasa esto, ¿eh? Tanto para canal iónico como para permeasa, así que ojo con eso. Después vamos a ver algún enunciado de la facultad, pero hace referencia a que cuando todos los sitios de unión a la sustancia, en el caso de una permeasa, pues la sustancia se unía a la permeasa, si todos los sectores de unión a la sustancia están ocupados y la velocidad está en su máximo punto, en ese momento se dice que el transportador está saturado. ¿Sí? Bien. Y hasta ahí vamos a llegar con lo de hoy de generalidades celulares. La clase siguiente vamos a ir con regulabilidad y bidireccionalidad. Acá en regulabilidad va a ser más complejo, chicos. ¿Por qué? Porque hay que
volver al cuadro de transporte y vean que los canales iónicos están regulados por ligando, regulados por voltaje y regulados mecánicamente. Ese no tan importante, pero los otros dos sí. Vamos a ver cuál es la participación de un ligando y cómo el voltaje influye sobre la apertura de un canal. Cuando hablamos de regulabilidad, estamos hablando de qué lo hace trabajar. Siempre, escuchen bien, ¿eh? Siempre, 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 siempre. Que hablamos de regulabilidad, estamos hablando de un estímulo necesario para que la proteína trabaje. ¿Qué hace que un canal o que una permeasa realicen su apertura, su mecanismo de compuerta se abra o que una permeasa haga cambio conformacional? Va a ser un determinado estímulo. Y de ese estímulo vamos a hablar en la clase que viene. ¿Cuál es el estímulo para para un canal regulado por ligando? ¿Cuál es el estímulo que hace que trabaje un canal regulado por voltaje? ¿Cuál es el estímulo para que trabaje una permeasa? ¿Sí? Acá es un poquito más complejo esta característica. ¿Sí? Y bidireccionalidad seguramente les comenten muy por arriba, pero lo vamos a aplicar un poquito más adelante cuando vayamos a la parte del transporte activo. Lo que yo quiero avanzar con ustedes ahora es en la parte del transporte pasivo, ¿sí? Porque después en el tema transporte, en la carpeta tema por tema, cuando trabajemos en el otro grupo, repasemos todas estas cosas importantes, después vamos a meternos de lleno en el transporte activo cuando hablemos de lo que tenga que ver con las neuronas. Entonces, la clase que viene les voy a comentar esto que nos queda del transporte pasivo. Y no me acuerdo si con ustedes les llegué a comentar algo de parte de las neuronas. No, todo. ¿No? Bueno, Todavía no. van a conocer la neurona entonces como otra generalidad para que cuando veamos este tema bien desarrollado, ustedes puedan entender las partes ya básicas de una neurona, la importancia que tiene para el sistema nervioso y vamos a comentar un poquitito cómo funciona por una curva, que es la curva de despolarización y repolarización neuronal. Tenemos que conocer la estructura básica de una neurona y cuál va a ser su mecanismo de trabajo y su importancia en la transmisión de impulsos nerviosos, la transmisión de mensajes, para lo cual la cual es la principal tarea de una neurona, ir comunicando, pasando mensajes a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso va a ser lo siguiente a hablar con ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Corto el video.